ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso, amén. Y era tremendo, yo me imagino ese sentimiento que sentía Isaías. El capítulo 6 habla acerca del llamamiento que Dios le hace a Isaías. El pueblo de Israel, no todos, aunque hacían parte del pueblo, no todos adoraban al Dios verdadero y único. Israel estaba en un estado de apostasía, en un estado de rebeldía, en un estado en donde sus corazones se habían endurecido y se habían corrompido y se habían ido tras ídolos. Entonces Dios llama a Isaías a predicar al pueblo, porque aún en ese pueblo corrompido, aún existía la simiente de Dios. Y Dios tenía palabra que darle para que su pueblo elegido no se condenara. Porque es que es tremendo, hermano. Las palabras y el tiempo de Isaías lo puedo traer a los tiempos de hoy. Y lo podemos comparar a los días de hoy. El pueblo de Dios, el pueblo adventista, está en medio de un pueblo pecador. Hoy en día el mundo dice ser de Cristo, ¿cierto? Todos decimos creer en Cristo, todos decimos ser cristianos. Existen una cantidad y un sinnúmero de denominaciones cristianas, las cuales dicen creer y seguir al Dios verdadero. Pero la palabra de Dios dice, por su fruto los conoceréis. Si no es de acuerdo a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. Entonces la palabra de Dios es aquella palabra que nos da el discernimiento para saber qué es de Dios y qué es del mundo. Y en esta mañana, por medio de la vida y por medio del llamamiento de Isaías en este capítulo que vamos a leer, y los invito a ustedes a buscar en su Biblia, vamos a leer Isaías capítulo 6. Y voy a hacerle un pequeño resumen en el contexto en que vivía Isaías en ese instante. Dice el versículo 1 del capítulo 6. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías entra en visión. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los 15 de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En el versículo 5 dice: y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas. Tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta
que las ciudades estén asoladas y sin morador. No haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado de lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y el versículo 13 dice, y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Palabra de Dios. Esta palabra, en este último versículo habla acerca de la simiente que quedará para los tiempos finales en que el Señor vendrá por su pueblo. Este es el pueblo de Dios escogido. Entonces, yo me voy a volver, pero al versículo 6. Allí, cuando yo me sentí en el versículo 5, que me identifico con esta palabra, ay de mí, que soy pecador del ámbito inmundo. Porque, hermanos, yo no tiendo a predicar y no me voy a ensalzar. Yo no predico. Por decirlo así, esta es mi tercera vez predicando un sábado. Y yo me sentía de una forma indigno. Me siento indigno de estar aquí en la presencia, digamos, aquí en este púlpito, en donde este es un lugar en que Dios se manifiesta. Pero el Señor, en el momento que me mandó a esta cita, me hizo leer la siguiente cita y me hizo entender, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano el carbón encendido, tomado del altar con una de sus tenazas. El versículo 7 dice, tocando con el borde de mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y yo dije, amén. Yo entendí que ese pedazo de carbón era la palabra de Dios que había puesto sobre mis labios cuando la estaba estudiando. Cuando la estaba recitando, yo sentí que el Espíritu Santo de Dios escuchó mi oración, mi clamor, sintió mi aflicción. Y yo le dije al Señor, gracias, Padre. Gracias porque me has limpiado, me has preparado, Señor, para dar mensaje a tu pueblo. Y este mensaje también es para mí porque yo hago parte de este pueblo. Allí recobré energías y seguí leyendo y me seguí identificando. Después oí la voz del Señor, dice el versículo 8, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije con energía, heme aquí, envíame a mí. Y me animé y dije, voy para adelante. Y dice el versículo 9, y dijo, anda y dile a este pueblo, oí y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Gracias a Dios, nosotros somos comprendidos. Pero el mundo no es comprendido de la palabra del Señor. Creen que tienen luz, pero son luz creada por los hombres. No es una luz que viene del cielo. Aunque tienen la palabra de Dios que es luz, distorsionan las enseñanzas de la palabra dándole interpretación humana, mas no clamando a Dios y reconociendo su estado. Porque la enseñanza que nos ha dado la escuela sabática en esta semana nos ha llevado a reflexionar en la condición que yo me tengo que presentar delante del Señor para que el Señor me hable por medio de su palabra, para que el Señor me dé interpretación de su palabra. ¿Quiere ser sabio? Humíllate ante el Señor. Y a causa de la dureza de corazón y en la cual el mundo se encuentra entregada. Y no solamente el mundo expresa eso, hermanos, si nosotros no estamos constantemente yendo humildemente a arrodillarnos delante del Señor y a reconocer nuestra condición y a reconocer que necesitamos de Él, podemos caer en este endurecimiento de corazón. Y allí nuestra mente y nuestro entendimiento puede ser embotado y el enemigo nos puede raptar. Podemos ser presa fácil del enemigo. Tremendo. Entonces, voy a entrar en contexto en la historia de Isaías. Isaías dice el versículo 1, en el año en que el rey Usías, Isaías fue llamado en los últimos días de vida del rey Usías. En el libro para profetas y reyes hay un capítulo precisamente que tiene por título el llamado de Isaías. Creo que está entre los
los capítulos 20 al 25 aproximadamente, y relata que Isaías había sido llamado ya finalizando el reinado de este rey, y hace una breve descripción acerca del reinado de este rey. Dice que ya Israel se había dividido. Existía el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba conformada por 10 tribus, mientras el reino del sur estaba la tribu de Judá y la de Benjamín. En algún instante de la historia, esas tribus que se separaron del reino del sur hicieron alianza con el rey de Siria e intentaron hacer sitio en contra del pueblo de Israel, en contra del reino del sur. Dice la palabra de Dios por medio del Espíritu Profecía de que si no hubiese habido intervención divina, el pueblo de Israel del sur hubiese caído en manos de sus enemigos, pero Dios por su infinito amor y misericordia guardó al pueblo. Entonces, en el reinado de Usías, aunque el rey, ese reinado había perdido territorio en los tiempos de Usías, hubo una mejoría en el comercio, hubo un tiempo de prosperidad. Y en ese tiempo de prosperidad, dice que el reino del sur comenzó nuevamente a recuperar territorios, los cuales había perdido. El rey Usías se llevó el reconocimiento porque no se había visto desde los tiempos de Salomón un reinado que tuviera prosperidad. Pero la vida del rey Usías fue una vida que, aunque en sus inicios intentó serle fiel a Dios, la condición del pueblo seguía siendo fría con Dios. Seguían adorando sus baales, y el rey Usías, después de un tiempo, dice que su corazón se enalteció y un día él quiso dirigir el servicio en la casa de Dios, el cual ese servicio solamente era permitido que lo rindieran, eran los descendientes de Aarón. Y dice que Usías, en su enaltecimiento, intentó quemar incienso en el altar de Jehová, pero los sacerdotes se lo impidieron. Y Usías, en vez de arrepentirse de su pecado, porque los sacerdotes le hicieron ver su pecado, dice que se amargó y se airó en contra de ellos. Y después de un tiempo, para resumir y no extenderme, dice que Jehová lo castigó y le dio lepra. Y aunque después de que se enfermó de lepra, intentó por medio de su vida devota y de buenas acciones tener el perdón de Dios, no lo tuvo. Y el Espíritu de Profecía citaba porque cuando Dios dice, cuando en la palabra de Dios aparece, así Jehová dice, hay que respetarlo. Y Usías no lo hizo y fue castigado, fue reprendido. Entonces, en el tiempo de Isaías ya comprendemos el estado del pueblo. Era un pueblo muy pecaminoso. Era un pueblo demasiado delgado y desobediente a Dios. Entonces Isaías, esto le causaba angustia, porque usted sabe, hermano, y hoy en día yo creo que pronto hasta nos podemos identificar con Isaías. ¿Cuántos aquí son evangelistas? ¿Cuántos aquí predican el evangelio? Amén, todos, ¿cierto? Así sea una persona, así sea que no subamos a un púlpito, pero yo sé que el Espíritu Santo nos inspira, nos usa, nos inquieta para que le hablemos a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean. Y usted sabe y usted entiende, hermano, que cuando el Espíritu Santo pone palabra de Dios en usted y usted predica y habla, usted se goza cuando una persona acepta la palabra de Dios, ¿cierto? Pero se entristece cuando alguien la rechaza. Y aún pelea con la razón cuando usted le demuestra, no con sus palabras y no con sus argumentos y no tal vez con su pinta, sino con palabra de Dios que va mal y que va por el camino de la perdición.
y a usted le da un dolor. A veces como que le entra a usted no querer como predicar más, ¿cierto? Porque es que la maldad es tanta que usted dice, ay Dios mío, pero es que es tanta la maldad. Es tanta la persona, Señor, que rechaza tu palabra o la tuerce, Señor. Y da tristeza y a veces uno como que se desanima o se aira. Y usted dice, no quiero. Pero así se sintió Isaías. Isaías decía, o sea, él clamaba a Dios y le decía, Señor, Isaías tenía no temor. Isaías lo que sentía era una tristeza profunda porque aún así, lo que dice la palabra de Dios seguía diciendo, muchos iban a perder. Isaías iba a profetizar al pueblo que iban a ser invadidos por los babilonios. Pero el pueblo lo iba a rechazar, porque Isaías le iba a decir qué debían de hacer para que Dios le perdonase sus pecados. Y el pueblo, sabemos la historia, porque hemos estudiado en una escuela sabática el libro de Isaías. Desobedeció, y ¿qué hizo el Señor? Permitió que lo llevaran al cautiverio. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de Israel desde antes que fuera un reino, cuando estaban en el desierto con Moisés, ¿cuántas veces desobedecieron al Señor? Oye, hacían más promesas, perdone, y no es para reír, pero hacían más promesas que un político en campaña. Porque siempre le decían al Señor, lo vamos a obedecer, lo vamos a obedecer. Y usted puede buscar en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 6. Usted lo puede buscar, Deuteronomio 4, capítulo del 1 al 6. Y yo creo que allí le hacen una promesa al Señor. 4, versículo 6, si lo tiene, amén, léalo. Capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ustedes viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal, pero que a todo hombre que fue en pos de Baal, pero destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que fuisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis nacer en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Amén. Y vuestra inteligencia de los pueblos, los cuales oirán todo esto estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Amén. El Señor educa al pueblo. Y eso lo muestra cuando el Señor le da los 10 mandamientos, cuando inspira a Moisés a escribir Levítico y Deuteronomio, ¿cierto? Ahí está toda la enseñanza de la ley de Dios. Y el pueblo es enseñado en cuanto a las ofrendas, los diezmos, en cuanto al servicio del altar, el servicio del templo, en cuanto a servirle al prójimo, ¿cierto? En cuanto a la organización que debe tener como pueblo. O sea, el Señor le da al pueblo una ruta, le da todo. El Señor no deja nada al azar. El Señor ha educado, ha preparado. El Señor ha sembrado a Israel como una viña y la ha tratado bien. El Señor ha hecho todo por Israel. Y si vamos más adelante en la historia, el pueblo fue rebelde con Moisés muchas veces. Y después con Josué también fue rebelde. Llegaron a la tierra de Canaán y Dios habla a Josué y le dice que renueve el pacto con el pueblo, que les haga ver cuál va a ser su condición si se apartan de Dios, cuáles van a ser las consecuencias. Pero el pueblo sigue metiendo la pata, se equivoca una, se equivoca dos, se equivoca tres, y persiste, y persiste, y persiste, y persiste, y persiste, y persiste. Hasta que después
viene la época de los jueces. El pueblo se entrega en idolatría y el pueblo cae bajo el yugo de sus enemigos. Dice el espíritu de profecías en el libro del deseado de todas las gentes, capítulo 2, página 19, párrafo 4, que tiene por título Pueblo elegido. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencia por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma se dio una apostasía mayor. A cada reforma que Dios les mandaba al pueblo, le seguía una apostasía mayor. Dios le enviaba por medio de su profeta una señal. Aparte de una señal, le enviaba palabra de Dios. Le decía cuál era su pecado. Le decía que tenían que arrepentir. El pueblo se negaba a arrepentirse. Vivía el cautiverio y en el cautiverio era que se arrepentía y reconocía con su condición. Y Dios, por amor a su pueblo y por misericordia a él, lo perdonaba y levantaba jueces para que libertaran al pueblo del yugo de sus enemigos. Tremenda la condición del pueblo de Israel. En el mismo capítulo, pero el párrafo 20, dice: si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y para renombre y para la gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que eres tú llamado el nombre de Jehová, del nombre de Jehová, y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. Tremendo. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de estos enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Dios puso a Israel para hacer luz del mundo, pero Israel no fue luz del mundo. Israel quiso reservarse, digámoslo de esta forma, se me escapa la palabra, pero el privilegio de ser el único pueblo bendecido por Dios, el único pueblo amado por Dios. Pero es que Dios llamó a Israel no fuese para que fuera el único pueblo,
de él, sino era para que invitaran a otros a ser pueblo del Señor. Pero Israel lo rechazó. ¿Cómo lo rechazó? Ya Israel había sido amonestado en cuanto a la idolatría. Habían comprendido que la bendición, y ojo, esto es una enseñanza para nosotros, la bendición de Dios viene en serle fiel, creer en Él y guardar sus mandamientos. En eso Israel estaba siendo fiel, en guardar sus mandamientos. Pero, ¿y la fe? Yo guardo la palabra, pero sin fe es difícil agradar al Señor. Y eso fue lo que hizo que Israel se desviara. Me hacen el favor, quien pueda conseguir en la Biblia el libro de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, me lo puede leer. Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció, palabra de Dios, amén. ¿Esa luz verdadera quién es? Amén. Dice el Espíritu de profecía, nuevamente el capítulo 2, pueblo elegido, página 19, párrafo 1 y 2, del deseado de toda la gente. Deseado de toda la gente, capítulo 2, el pueblo elegido, página 19, párrafo 1 y 2. Durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares. Habían engastado su nombre y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, y así como los símbolos y la profecía que señalaban al Salvador, deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia habían de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. Abraham, que estuvo y transitó su vida por medio de tanto pueblo pagano y pecador, y Abraham se relacionó con ellos. Lo único fue que no colocó en práctica sus malos credos, ¿cierto? No se dejó contaminar. Pero Abraham no negó la luz de Dios a otros, al contrario, la compartió. Hubieron muchos en la Biblia, muchos testimonios en la Biblia acerca de Abraham, sobre todo en el Génesis, en donde muestran que los pueblos se quedaban impresionados cómo Dios obraba en la vida de Abraham, cómo Dios defendía a Abraham, cómo Dios solucionaba los problemas de Abraham. Y eso fue el testimonio para ellos. O también fue para algunos una reprensión, como en el caso de Sodoma y Gomorra, porque conocían el testimonio de Abraham. Por ejemplo, fruto del testimonio de Abraham fue Lot, ¿cierto? Su sobrino, estando en tierra de pecadores y habiendo sido condenado Sodoma, Dios tuvo misericordia, porque Abraham intercedió delante de Dios y Dios le dio tiempo de gracia a Sodoma. Y aún después envió ángeles para que todo aquel que se arrepintiese y se volviera al Señor fuese salvo. Y tan solo se salvaron 3. Ahí está el testimonio de Abraham, ahí están los frutos. Y Abraham no se aisló. Abraham sí fue luz para ese mundo en ese momento. A veces
Nosotros, por ser cristianos, nos apartamos de las personas, del mundo, ¿cierto? Tal vez tienen una mala práctica, hay cosas que no le agrada, hay cosas que ellos son o hacen que a Dios no le agrada. Pero mientras usted, hermano, no la coloque en práctica, mientras usted no la atesore en su corazón, usted no se contamina. Usted no se contamina, hermano. Y Dios también lo ha llamado a ser usted luz para el mundo. Y usted es un testimonio para esa persona. Usted es una luz para la salvación de esa persona. O es una reprensión para la condenación de ella. Y eso es lo que estamos llamados como hijos de Dios. A veces no nos relacionamos con la familia porque, bueno, la familia es pachanguera, lo que hacen en el mundo. Yo no me voy a poner ejemplo, pero yo soy el único adventista en mi casa. Y yo comparto tiempo con mi familia. Y ellos están en las cosas del mundo, pero yo me conservo en el Señor. Yo le pido a Dios porque es Dios quien me conserva. Cambio la palabra. Dios es el que me conserva. Cada vez que estoy con ellos, le pido al Señor en oración, Señor, ayúdame a permanecer santo. Ayúdame a darle palabra. Pero tu palabra, Señor. Aunque ellos ahora no entienden o se niegan a aceptar, tengo fe en el Señor que a su tiempo esa palabra dará frutos. Porque el Señor dice que la palabra de Dios va y vuelve a Él y da frutos como Él quiere, parafraseando la palabra. Yo sé que va a tener en algún momento resultado. O si no, como dice el libro de Ezequiel, el día que el Señor me pida cuenta por mi familia, yo estaré tranquilo en el Señor porque he cumplido mi tarea. Quiero que se salven, claro. Amén. Pero la salvación es individual. ¿A quién no le dolería que un familiar, que su mamá, su papá se perdieran? Eso sería terrible. Pero también hay que comprender que la salvación es individual. Una vez un hermano me dijo, no, cuando estemos en el cielo Dios nos va a borrar la memoria. Yo le digo, Dios es misericordioso con nosotros porque imagínense uno en el cielo allá con la pena de que el papá o la mamá o el hermano se le perdió. Pero Dios es misericordioso. Continúo con el deseo de toda la gente, pero esta vez el capítulo 1, de página 11, párrafo 2, que tiene por título Dios con nosotros. Al venir, sí, deseado de toda la gente, capítulo 1, página 11, párrafo 2. Dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo le he manifestado tu nombre. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hermoso. Hermoso. Qué hermosa hora de una de Jesucristo en esta tierra. Pero nuevamente volvemos ahora como Israel en la condición en que está. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Vamos a ver esta condición del pueblo de Israel en Cristo. Capítulo 53, versículos 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Unos capítulos anteriores en el desarrollo de la gente mencioné que Israel llevaba aproximadamente 1200 años esperando aquella promesa de que Dios habitaría en medio de ellos. Y esa promesa era de que Cristo, su Hijo, iba a morar con ellos. Y ahora vemos, ya terminándose el ministerio de Cristo en la tierra, ya en los últimos momentos, cómo se manifiesta la maldad del pueblo hacia quien los creó, hacia quien los amó y los cuidó como esa viña valiosa y preciada. ¿Qué hizo Jesucristo para revelar al mundo que era el Hijo de Dios entre los hombres? ¿Qué hizo, hermano, Jesucristo para revelarnos al mundo que era el Hijo de Dios entre los hombres? La Biblia dice que hizo milagros, señales, y apuntó a lo que la profecía siempre aún escrito está. Aún dice Jehová. Si el pueblo hubiese dejado humillado delante de Dios y hubiese clamado a Dios que le mostrara en las profecías, hubieran visto que el Hijo de Dios iba a ser enviado a la tierra, y hubieran visto en Isaías 52, 53, en el poema del siervo sufriente, lo que tenía que padecer, y hubiesen comprendido, abierto sus ojos. Pero el amor al mundo, la vanidad, la riqueza, la vanagloria, la posición, ese amor hizo que condenaran al Hijo de Dios. Gloria a Dios porque su Hijo, por medio de su sacrificio, nos dio salvación. Amén. Nos dio salvación. Pero qué terrible es cuando se cumple la palabra de Dios, y lo voy a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10 y 12. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quien creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Juan capítulo 1, versículo 10 y 12. Amén. Qué terrible para el pueblo de Israel, porque vino a los suyos y ellos lo despreciaron. Pero qué bendición fue para todo aquel en que creyó en Cristo como Hijo de Dios y creyó como Salvador y Redentor del mundo. ¿Por qué? Porque fueron hechos hijos de Dios por solo creer. Amén. Y nosotros comprendemos a qué conlleva la palabra creer. No es una creencia mero por ahí, si creo nada más. Creer es entregarse, como dice el himno, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. En Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera hoy que supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados, y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Y el mundo no va a reconocer el tiempo en que Dios vino a salvarlo. También nosotros podemos ser víctimas de esto, de no darnos cuenta del tiempo que el Señor vino a salvarnos. Conocemos nosotros por parte del Señor la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Las prudentes, las imprudentes. ¿El Señor tarda su promesa? No, a solo el Señor está dando un tiempo oportuno para que todos nos salvemos, y en ese tiempo muchos se desaniman. El que no está cimentado en la roca que es Cristo se desanima. Ahora,
Cristo está con nosotros. Amén. En espíritu, ¿cierto? Pero también está en su palabra. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si Cristo, siendo carne, anteriormente era el verbo la palabra, si yo tengo la palabra de Dios, tengo a Cristo en mis manos. Lo tengo en mi mano. Y si yo me aparto de la palabra, estoy sin Cristo. Me condeno. Porque ¿cómo yo me voy a salvar? Y pasa eso, que el enemigo desanima. El enemigo quiere desanimarnos con contiendas en la iglesia. La iglesia está quedando vacía. Y eso nos desanima. Pero no dice la palabra que tiene que suceder. Dice la palabra que tiene que suceder. El pueblo va a ser diezmado. Dice el Espíritu de profecía en evento de los últimos días que el pueblo va a ser diezmado. Dice el capítulo también de Isaías, en el capítulo 6 que acabamos de leer, el versículo 13. Lo dice también, que el pueblo de Israel en ese tiempo iba a ser diezmado. Ahí lo menciona. Iba a ser zarandeado, ¿cierto? Pero eso es porque el Señor está probando. El Señor está probando nuestra fe para saber en qué hemos creído. En el libro del conflicto de los siglos, el capítulo 1 habla acerca, parte o inicia con este pasaje, esta lectura bíblica que leímos, capítulo Lucas 19, 41 al 44. Cristo, antes de entrar a Jerusalén, se viene en visión y ve el destino de Israel, ve el destino del mundo, predicho. Y sabían, el pecado de Israel fue rechazar a Cristo, su Redentor, su Salvador. Pero el pecado del fin del mundo, en los tiempos finales, va a ser que vamos a rechazar la palabra de Dios. Por eso hay tantas denominaciones que dicen que la ley fue abolida. La palabra de Dios no nos dice que la ley fue abolida. Cristo nos dice en Mateo que Él no vino a abrogar ni la ley ni a los profetas, sino a darle su justo valor. Pero ¿qué dice el mundo? La ley fue abrogada. No hay que guardar el sábado, eso es para los judíos. ¿Cierto? No hay que comer cerdo, eso era para los judíos. ¿Quién dijo que hay que diezmar? ¿Quién dijo que hay que ofrendar? ¿Quién dijo que hay que dedicarle tiempo a Dios? ¿Qué dijo? Así, hay muchos peros en contra de la palabra de Dios, porque el mundo se aferra o se afana en creer en doctrinas que son del mundo. Creen en la filosofía humana y Satanás hace fiesta con ellos y ellos creen y creen. Y usted le predica un escrito está y no lo creen. Y lo están leyendo y no lo creen, tremendo. Pero ese es el estupor satánico en que se encuentran. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido tanto y ellos se aferran a su pecado. Porque, hermano, para seguir a Cristo es difícil. Cristo dice, deja todo por mí, sígueme y carga tu cruz. Y cargar la cruz de Cristo es difícil. Aquí más de uno ha doblado rodillas y ha llorado y ha dicho, Señor, no puedo más. Y por la misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Pero es tremendo. Tremendo, la verdad es que hasta aquí Jehová nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 y 18, que lo estamos estudiando en este trimestre, nos muestra la condición de la iglesia, hablándonos de la iglesia de la Odisea. ¿Cierto? Escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. Esto dice el amén. El testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Amén. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Le invito a leerse el conflicto de los siglos. Capítulos
20 en adelante. Ahí hay un libro de conflicto de los siglos, ojalá estoy apoyado ahí para yo utilizarlo un momentico. Si puede, me lo presta. Yo solamente voy a citar y voy a recordar lo que dice el conflicto de los siglos. En el capítulo 19 habla acerca de una profecía significativa. Cuando Dios habla a Tomás Miller, cuando el Espíritu Santo le revela a Tomás Miller, Guillermo Miller, gracias hermana, disculpen, corrijo, a Guillermo Miller cuando Dios le habla. Y Dios comienza a mostrarle sus verdades a Guillermo Miller. Y Guillermo Miller comienza a predicar la palabra. La verdadera y única palabra acerca de que el sábado es el verdadero día del Señor. Acerca del segundo advenimiento de Cristo. Y las personas comenzaron a creer. Y las personas se comenzaban a arrepentir. Oiga, dice que en Estados Unidos, porque esto habla acerca de los tiempos en que las iglesias protestantes surgieron en Estados Unidos y de que Estados Unidos iba creciendo como esa gran nación poderosa. Dice que no hubo jamás, ni aún todavía habido ese sentimiento o ese poder de reforma como en ese momento se estaba viviendo en la iglesia. Las iglesias protestantes en aquel tiempo estaban como en estos tiempos, así de esta forma, corrompidas por doctrinas humanas, interpretación humana que le daban a la palabra. Y Dios hizo por medio de Guillermo Miller, usó este siervo a esta olla o a este vaso de barro para predicar su palabra y hubo un gran avivamiento. Y mucha gente se convertía, se arrepentía, confesaba sus pecados y tenían temor. Pero como a Satanás no le gusta que la obra de Dios avance, ¿cierto? Así hubieron ministros, pastores de aquellas iglesias que Satanás usó para degradar esta obra. Pero aún el diablo queriendo hacer hincapié a la obra del Señor, la obra seguía avanzando. Seguía avanzando la obra. Dice un capítulo que es el capítulo 20, la luz a través de las tinieblas. Allí seguía avanzando la obra en los Estados Unidos. Hubieron muchos pastores porque realmente dice el conflicto de los siglos que la intención de Guillermo Miller, él no era hacer que una persona se convirtiera al adventismo. En ese momento no estaba, creo, todavía constituida la iglesia adventista. Su intención de él era servirle a las iglesias, servirle a Dios. Él quería que las personas se volvieran era a Dios. Amén. Bueno, yo la verdad yo dije, bueno, qué curioso. O sea, este hermano, el afán de este hermano era, no era como tal bautizar. El afán de este hermano era que la gente conociera a Dios, que se volviera a la Biblia, porque es que había una cantidad de iglesias y el tipo era metodista, no me equivoco. El tipo era metodista. Pero él no estaba buscando que la gente se guardara la palabra, porque a veces, yo escucho a mucha gente en el mundo, van a las iglesias y de pronto no me siento bien allá, no me gusta, el pastor no me habló, fulano no me habló. A veces las personas van a la iglesia esperando como que le digan la adivinanza, la adivinen la vida que ha vivido, todo lo que ha vivido, que la gente le lea, ya, pero menos lo que van es a encontrarse con Dios. A veces la gente viene a la iglesia, venimos a la iglesia y esperamos uno tiene que venir con el deseo de encontrarse con Dios. Pero a veces el enemigo nos engaña y nosotros nos dejamos engañar por el enemigo. Y a veces también por culpa de nuestro pecado, porque nosotros somos pecadores. Nuestro pecado nos tiene tan engañado que venimos a la iglesia por otra cosa, no es por Dios. Y comienza a decir precisamente, el capítulo 21 habla sobre el gran despertar religioso. El 22 dice una amonestación rechazada. Después de que Miller comenzó y los frutos del Señor fue dando fruto con el Espíritu Santo, hubo gente, viene el día del gran chasco, y ahí la gente se comenzó
a desanimar. Ahí fue donde fue el pueblo zarandeado. Se le dio una mala interpretación a la profecía, eso lo sabemos, ¿cierto? La profecía de Daniel fue mal interpretada. Ellos creían que el lugar santísimo se encontraba en la tierra, lo dice textualmente el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, pero resulta que el lugar santísimo estaba en el cielo. Y más adelante Dios se los mostró. Pero Dios permitió que la iglesia fuera zarandeada. ¿Para qué? Para sacar a aquellos quienes no eran los verdaderos adoradores del Señor. Porque aquellos quienes se apartaron no eran los verdaderos del Señor. Y hubieron muchos que aún con la condenación que le hacían y las críticas que le hacían a las demás personas, porque imagínense que usted diga, tal día se va a acabar el mundo. Pasó un día, 2 días, pasó un año. La sociedad que te condena, tan loco, ¿cierto? Son una religión falsa. Eso es lo primero que hace la sociedad y ellos vivieron eso. Pero hubieron muchos que esperaron en el Señor y en vez de irse en contra del Señor y apartarse de él, clamaron a Dios y Dios le dio más luz y fue donde le dio interpretación de la profecía del libro de Daniel que hablaba acerca de que el lugar santísimo que estaba en el cielo era el que iba a ser purificado. Y ahí comenzaba el juicio investigador, ¿cierto? Ahí comenzaron ellos a entender. Y ahí se fue consolidando la iglesia adventista y se fue consolidando las doctrinas de nuestras iglesias. Poco a poco se fueron consolidando. Vean, hermanos, este libro es una bendición que Dios nos dejó. La palabra de Dios, la luz mayor y esta la luz menor. Y es una bendición porque este libro nos contextualiza, hermanos, acerca de los tiempos en que vamos a vivir y cómo lo vamos a vivir. Habla, si usted se pone a ver los mártires que mencionan aquí, son muy similares a los mártires que están en la Biblia. Hay algunos que me es bastante agradado. Hay mucha gente que ha querido conocer a Pablo, que cuando estén en el cielo, pero quiero conocer a Pablo, a Daniel. Yo también lo quiero conocer, pero también me gustaría conocer a Wycliffe, a Martín Lutero, a Guillermo Miller, por el testimonio de la obra que Dios hizo por medio de ellos para que la iglesia y el mundo despertara del estupor satánico en que se encontraba y para que no fuera condenado. Pero esa toda obra es del Señor, la gloria y la honra es para Dios. Pero es poderoso, hermano. Yo le invito a usted a leer, joven. Ya. También le invito a leer, hay audiolibros en internet, usted lo puede, si usted no le, tal vez la vista, algo, no le gusta leer, hermano, escúchelo. Y va a ver que esto edifica, a usted lo edifica en fe y en carácter. Esto me ha ayudado, hermano, de pasar de ser tibio a ser una persona un poco más caliente. No me digo que estoy caliente, pero no soy perfecto. Pero me ha quitado esa tibieza el estudiar este libro. Voy a proseguir para no atrasarnos y podamos, el mensaje de Dios pueda ser enseñado en esta mañana. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 dice, ¿quién lo puede leer? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas, como ellos codiciaban. Amén. Allí, mientras están allí en su puesto, ustedes pueden leer los versículos anteriores y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando del tiempo de Dios cuando estaba en el desierto con Moisés. Y todo lo que le sucedió al pueblo, si nos ponemos a ver las veces que Dios les mandó castigo, ¿cierto? Por la desobediencia y la terquedad. Todo eso nos quedó a nosotros como testigos y ahora lo está citando Pablo a las iglesias. Para que la iglesia escarmiente, la iglesia entienda. Porque es que a veces nos cuesta entender. Nos cuesta. Pero sin Dios no podemos entender. Hay que humillarnos para que Dios nos dé entendimiento. Porque yo le puedo estar hablando aquí a alguien, o alguien a mí me ha podido estar hablando, y yo lo reconozco. En algún momento yo tuve el corazón duro. Cuando estuve en el mundo tenía el corazón duro.
lo sentía enaltecido. Y Dios me ha enseñado estando acá que primero debo delante de él humillarme, porque él es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, vamos a ir sentando las bases para ir finalizando. Dice, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo era la fidelidad del pueblo de Israel con el Señor, Dios Altísimo? Era un pueblo que nada le era fiel a Dios, ¿cierto? ¿Y cómo era la fidelidad de la iglesia cristiana en los tiempos de los apóstoles si nos vamos a la Odisea? Estaba en un estado similar, o no sabemos si estaba peor. Tremendo. En algo a veces le somos fieles a Dios y en lo otro le somos infieles, y al final terminamos siendo infieles porque el Señor dice que nosotros no podemos ser de dos señores. O somos de uno, ¿cierto? O somos de Dios o somos del diablo, o somos del mundo o somos de la iglesia. Pero de los dos no somos. Eso es clarito Dios en su palabra. ¿Cuál es la condición del pueblo de Dios en la actualidad? La Odisea no lo está hablando, ¿cierto? Dios no lo está hablando por medio de la Odisea, por medio de la enseñanza que nos está brindando por medio de la escuela sabática. Dios nos está mostrando la condición en que estamos, pero nos está dando la solución, el remedio. Nos lo está dando, amén, nos está dando la amonestación. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Testimonio para la Iglesia. Libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1. Ahí en el tomo 1 aparece por numerales. Número 2, y tiene por título Los dos caminos. Página 122, párrafo 1, 2 y 3. Voy a ser muy puntual y rápido. Dice, en la conferencia celebrada en Barker Creek, Michigan, el 27 de mayo de 1856, se me mostraron en visión algunas cosas correspondientes a la iglesia en general. Dios está mostrando visión a su sierva. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios. Dijo el ángel, la majestad de Dios es terrible y sin embargo vosotros no las advertís. Nos está mostrando que no estamos haciendo nuestra tarea. Algunos. Su cólera es aterradora y no obstante le ofendéis diariamente. Esforzaos por entrar a través de la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos los encuentran. Estos caminos son distintos, dice la sierva del Señor. Están separados y van en direcciones opuestas. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos andaban. Los caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano, el otro áspero y estrecho. Así quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y la felicidad que les aguarda al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo al destino y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. El camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan
libremente a la hilaridad y algazará, y sin pensar en el término de la jornada donde le aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte. Sin embargo, se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo, dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, número 2, los dos caminos. Terrible. Los que siguen al Señor, ¿cómo siguen? ¿Cómo son? Decían en carácter. Ellos no veían un ahora, sino veían su futuro con Cristo. Y eso les llenaba de gozo y felicidad. A veces parecían estar tristes. Y era que a veces estamos tristes, ¿o no, hermano? Pero nosotros en nuestro corazón albergamos la esperanza que un día vamos a estar con Cristo y todo esto va a pasar. Cielos y tierra nuevas van a ser, ¿cierto? Y el Señor nos comprende. El Señor nos comprende. Y es natural que nos sintamos así. Pero ¿quién es el que conoce el corazón? El Señor. Porque a veces nos quieren a veces desalentar cuando usted lo ve triste, no. Ah, pero tú eres cristiano, ¿por qué andas así? Si tú eres cristiano, ¿por qué vives así? Si tú eres cristiano, ¿por qué sufres así? Pero si Cristo era el rey del universo, ¿cierto? Lo dejó todo para venir a nacer en un pesebre. No escatimó dejarlo todo por venir a morir por nosotros. Y ahora que no puede esperar nosotros si somos seguidores de Cristo. ¿Cierto, hermana? Y todo lo que sufrió. No hay hombre sobre la tierra que haya sufrido lo que él sufrió. Vean, dichosos aquellos quienes sufren por Cristo. El Señor dijo entre su bienaventuranza, bienaventurados, ¿cierto? Los que sufren, los que tienen sed de justicia, los que padecen persecución. Somos benditos cuando nosotros padecemos sufrimiento a causa del Señor. Y el Señor nos invita a colocar la vista en el autor y consumador de la fe, en Él. Él está por venir. No sé si de pronto Dios lo manda a dormir a usted antes que Él venga. Pero la promesa está dada. Si usted muere en Cristo, muere sellado. Pero si estamos aquí en la tierra todavía nos toca luchar. ¿Cierto? Hay que aprovechar. Pero aquí en la tierra nos toca luchar. Hay de aquellos que estén en los postreros días. Amén. Hay de aquellos en los postreros días, ¿cierto? Los postreros días es donde nuestra fe va a ser probada. Ahí sí, ahí, vamos a nosotros, como decía Isaías, ay de mí. Vamos a sentir todo el furor del enemigo, porque el enemigo va a querer destruir al pueblo de Dios. Nos va a querer doblegar. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 40, y lo voy a resumir porque es un versículo bastante, es la parábola. Capítulo 21, versículo del 33 al 40, como es muy largo, lo voy a resumir. Habla acerca del versículo 31, nos va a dar idea sobre qué estamos hablando. 33, versículo 33 del capítulo 21. Escuchen otra parábola, decía el Señor Jesucristo. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia, luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Esto es acerca de los labradores malvados. Hablaba de que este hombre había plantado el viñedo y lo dio a arrendar a unos hombres. Y el día que mandó a cobrar el arriendo, con su siervo, estos hombres vinieron, golpearon a su siervo y lo mataron. ¿Cierto? ¿Cuántas veces mandó a su siervo? Creo que fue 2 ocasiones. Ahí está la cita bíblica para yo no pecar en añadir o quitar. Y después el Señor se le da por enviar a su hijo creyendo que le iban a respetar. ¿Y qué hicieron con su hijo? Lo mataron. ¿Cierto? Era guerrero, vamos a robar y ahora sí nos robamos esto. Y esa profecía hablaba acerca del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque rechazó a Jesucristo. Habla acerca del rechazamiento de Jesucristo. Pero ¿acaso también nos habla acerca de nuestros tiempos? ¿Acaso no habla acerca de hoy? Tal vez hoy no rechazamos a Cristo como la persona, pero lo rechazamos como palabra.
porque no le creemos. Aunque diga el mundo que le cree, no le cree. Y cuando Cristo es exaltado y es expuesto ante la humanidad, el mundo lo condena. Condena a los siervos del Señor como condenó a sus profetas. Y eso es lo que nos va a venir a nosotros. Habrá muchos que en esa persecución van a morir. Decía el capítulo del conflicto de los siglos, los fieles portaantorcha. Aquellos que se convirtieron en los tiempos de los apóstoles, después de que los apóstoles fueron martirizados. Oiga, el imperio romano, que era instrumento de Satanás, persiguió a la iglesia y martirizó esa cantidad de creyentes cristianos. Y usted lo pone a ver y esa gente moría con la fe en el Señor, y aunque ellos morían quemados, algunos morían muertos por bestias, muertos por espada, ellos morían alabando y glorificando el nombre de Dios porque veían cómo el cielo se abría y cómo eran aprobados por el Señor. Así nosotros tenemos esa esperanza, si es que en algún momento esa suerte nos toca. Entonces, esta parábola no solamente le habla al pueblo de Israel de antaño, también nos habla a nosotros. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. ¿Cierto? Voy a terminar con 3 citas y dice, las voy a leer yo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Ahorita leímos el versículo 6, ahora va a ser el 11. Todas estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Dice Dios, inspirando a Pablo por medio de su Santo Espíritu estas palabras. Y nos la repite 2 veces en el mismo capítulo. Que le prestemos atención a la palabra, a lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque se va a repetir, la historia se va a repetir. Apocalipsis 3:18, que ahorita leímos el capítulo 3, pero voy a leer el versículo 18 y dice, ahora, aquí el Señor nos está dando, nos está profetizando qué será el futuro, nos está profetizando cuál es la condición del mundo, ¿cierto? Pero también el Señor nos da solución, nos extiende su misericordia. En el Apocalipsis 3, versículo 18 dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropa blanca para que te vista y cubra tu vergonzosa desnudez, además colirio para que te lo pongas en los ojos y recobre la vista. Nosotros sabemos el significado de estas cosas, lo hemos aprendido en escuela sabática, ¿cierto? Pero ¿quién es el que nos lo ofrece? ¿El mundo o Cristo? Cristo es el que nos ofrece esto. Y para terminar, hermanos, los invito a buscar Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Y creo que esto hace parte de una oración que Cristo elevó al Padre por sus discípulos, y la cual abrazo y pedirá al Señor también porque a su pueblo y en general también, y a mí que me incluye, se cumpla. Dice el versículo 17 del capítulo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Así que, hermanos, estando allí, les pido que se coloquen en pie. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su amor, su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo, por su Santo Espíritu y por esta palabra. Esta palabra es la que nos conduce a la salvación, inspirada por el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, santo y bendito sea tu nombre. La gloria y la honra sea para ti por siempre. Quiero darte gracias, Señor, en nombre de la Iglesia Camino a Sion, por tu amor, tu misericordia, Señor. Darte gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús, quien no escatimó en hacerse hombre y dejar la gloria de los cielos para venir a morir en esta cruz
que esta cruz que se hizo aquí en la tierra, Señor, para salvación de la humanidad. Te pedimos que perdone nuestros pecados, nos lave en la sangre de Cristo, y agradecemos porque tu Santo Espíritu, el Consolador, siempre nos guíe. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos y a afirmarnos en tu palabra, que es la roca. Y ahora que nos vamos para nuestras casas, te imploramos, Señor, que nos guarde y nos proteja, y en este santo día nos ayudes a guardarlo, Señor, como deleite de tu presencia. Gracias, Padre Dios, por el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.